Vamos a Hebreos, capítulo 13, verso 20, por favor. Hebreos, capítulo 13, verso 20. Dios está haciendo cosas maravillosas en nuestras vidas, en nuestros corazones. Amén. Amén. Dios revela nuestros corazones no para dejarnos igual, sino para cambiarnos, para transformarnos y alinearnos a sus planes y a sus propósitos. Yo me imagino cómo se habrá sentido Moisés cuando estaba en aquella zarza delante de Dios, y delante de Dios él se dio cuenta que tenía un corazón lleno de lepra. Tal vez Moisés se hubiese sentido avergonzado, o tal vez Moisés nunca hubiese imaginado que eso tenía adentro. Pero cuando Dios le dijo: mete tu mano en tu costado, ese día Moisés se dio cuenta que su corazón estaba enfermo, leproso, y guardaba tanta basura. Pero Dios le dijo: vuelve a meter tu mano. En otras palabras, Dios le dice a Moisés: voy a revelar tu corazón cómo está, pero no para dejarlo, sino para limpiarlo, para purificarlo. Y cada vez que nos exponemos a la palabra es para eso. Muchas veces tal vez nos sentiremos avergonzados porque el corazón fue revelado, confrontados o incómodos, pero el deseo de Dios no es eso. El deseo de Dios es limpiarnos y que nuestro corazón esté alineado a lo que Dios quiera hacer sobre la tierra. Amén. Quiero que leamos Hebreos 13:20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, verso 21, os haga aptos para toda buena obra. Para toda obra buena. Diga conmigo: aptos para lo que el cielo requiera. No para lo que yo considero que soy útil. No es para lo que yo considero que puedo hacer en la obra del Señor, no. Apto para todo buena obra. Diga conmigo: para donde Dios te requiera. Tal vez Dios te requiera en las calles, tal vez Dios te requiera en la música, tal vez Dios te requiera en el servicio y mañana te cambia y te pone en otro departamento. El discípulo debe estar apto para toda buena obra. Amén. Diga conmigo: para toda buena obra. Y os haga aptos para toda obra buena, para que hagáis su voluntad. Diga conmigo: su voluntad. Haciendo Él, miren lo que dice, préstele mucha atención, que esto creo que es la clave de todo el mensaje. Haciendo Él en vosotros, Jesús en ustedes, el Espíritu de Dios en nosotros, lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué interesante que Pablo dice que desea que Dios nos capacite para toda buena obra, de acuerdo a su voluntad, pero también dice que el que está en nosotros va a hacer esa obra. El que está en nosotros nos llevará a vivir una vida agradable para Dios, una vida que agrade a Dios. ¿Quién lo va a hacer? El que mora en mí. Amén. Ahora, el asunto es: ¿qué tanta influencia tiene el Espíritu de Dios sobre mí para yo vivir una vida agradable delante de Dios? Porque Él está en mí. Todos sabemos que el Espíritu de Dios está dentro de nosotros, pero no sobre todos Él puede gobernar, o no sobre todos Él puede dirigir, o no sobre todos Él puede guiar, porque tal vez en unos se encuentre resistencia, en otros se encuentre alguna oposición, pero está en nosotros. Pero no podemos vivir esa vida recta o que agrade a Dios. Amén. Mi tema de esta noche es: Dios nos ha llamado a caminar en su voluntad. Dios nos ha llamado a caminar en su voluntad. Diga conmigo: debo de caminar en su perfecta voluntad. La palabra nos revela el plan de Dios para la tierra.
si leemos las escrituras, leemos la palabra, la estudiamos, la analizamos, la oramos, nos daremos cuenta cómo el Espíritu de Dios nos revela el plan que Dios tiene para la tierra. Pero asimismo el Espíritu de Dios nos revela que Dios nunca ha trabajado solo. Diga conmigo, nunca ha trabajado solo. Para liberar al pueblo de Israel bajo la opresión de Egipto no trabajó solo. Para derribar falsos altares y falsos ídolos que tenían en cautiverio, en idolatría y en pecado a todo Israel, Dios no trabajó solo. Jesús no trabajó solo. Jesús trabajó con 12 discípulos. Elías no trabajó solo, trabajó con Eliseo. Dios trabajó con el hombre. Dios siempre ha trabajado con el hombre. Entonces hay dos cosas que debemos de prestarle atención. Primero, que Dios tiene un plan sobre la tierra. Y segundo, que Dios no quiere llevarlo a cabo solo. Que Dios busca hombres, que Dios busca mujeres, que Dios busca corazones que puedan someterse y alinearse a la perfecta voluntad de Dios para que el reino de los cielos se establezca. El reino de los cielos no se establece por medio de corazones que no se han rendido. El reino de los cielos no se establece por medio de corazones que no se han sometido a la voluntad de Dios. Si usted analiza bien las escrituras y todos estos hombres que describe Hebreos 11, no eran hombres perfectos, eran hombres llenos de errores, eran hombres llenos de debilidades, pero resulta que con ellos Dios hizo cosas maravillosas, con ellos Dios libertó pueblos, con ellos Dios venció ejércitos, con ellos triunfaron, con ellos taparon boca de leones, con esos hombres imperfectos, pero eran hombres que se sometieron o que se rindieron a la voluntad del Señor. Amén. Dios siempre ha trabajado de la mano de hombres y mujeres que han sabido rendir sus corazones. En la medida que Dios nos use, y creo que todos los que estamos aquí deseamos en alguna manera que Dios nos use, pero esa medida o esa magnitud en la cual Dios nos pueda usar depende mucho de cuán rendido esté mi corazón a su voluntad. Si mi corazón no está rendido a su voluntad, Dios no me puede usar como Él quisiera. Yo no quiero que Él me use como yo quisiera. Yo quiero que Él me use como Él quisiera. Y si quiero que Él me use como Él quisiera, no puedo resistirme a cómo Él me quiere usar. Y muchas veces queremos que Dios nos use como yo quiero, en el lugar que yo quiero, en el departamento que yo quiero, y yo quiero que ahí Dios me use. No, tú no puedes manipular a Dios. Dios te va a usar en el lugar que Él quiere usarte, en la forma como Él quiere usarte, en la manera como Él quiere usarnos, porque es la voluntad de Él, no es la mía. Yo debemos de rendirnos, debemos someternos para que la voluntad de Dios y el reino de los cielos se pueda efectuar sobre la tierra. Amén. Antes que llegara Cristo a salvarnos, caminábamos bajo los deseos de este mundo. Estábamos sometidos a los deseos de este mundo. Por lo tanto, creo firmemente que no nos debe de incomodar caminar ahora en los caminos de aquel que derramó su sangre para salvarnos. Si antes caminábamos bajo los placeres de este mundo y servíamos al príncipe de este mundo y estábamos envueltos en los placeres de este mundo, persiguiendo los caminos que el mundo persigue, no debemos estar incómodos cuando Dios nos llame a caminar sus caminos, a caminar en su senda, a caminar por su perfecta voluntad. No hemos dejado de ser siervos. Antes éramos siervos a Satanás y al pecado. Ahora somos siervos de Cristo. A diferencia que en el mundo hubo un yugo impuesto, un pecado heredado, y a diferencia del reino de los cielos que yo sirvo voluntariamente bajo rendición, no bajo imposición. Dios no impone su gobierno sobre mi vida, tiene todo el derecho, debería de hacerlo, pero Él trabaja con hombres que han sabido rendirse, que han sabido entregarse, que han sabido rendir sus corazones a Dios. Dios va a trabajar con ellos. Así que dile que a tuyo hermano no debe de incomodarte caminar en la perfecta voluntad de Dios. Hemos sido comprados a precio de sangre a través del sacrificio de Jesús. Ahora somos de Cristo.
Ahora vivimos para Él y ahora somos de Él. Repito esto otra vez. Hemos sido comprados a precio de sangre a través del sacrificio de Jesús. Por lo tanto, ahora vivimos para Él y ahora somos de Él. Diga conmigo, soy de Él. Soy de Cristo. Le pertenezco a Cristo. Amén. Bien, vamos a Colosenses, capítulo 1, verso 9. Colosenses, capítulo 1, verso 9. Leemos. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir, mira la oración de Pablo, y de pedir que seáis llenos, diga conmigo, llenos. No una leve revelación, no una leve o un leve conocimiento, no, llenos, diga conmigo, llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo ora por los hermanos en Colosa y dice: yo estoy orando porque hemos oído cómo ustedes han recibido el evangelio, hemos oído cómo han abierto su corazón para el mensaje de salvación, pero no estoy conforme, dice Pablo. Estoy orando, oro y creo y deseo que ustedes tengan una amplia revelación de su voluntad en toda sabiduría, diga conmigo, inteligencia. Diga otra vez, sabiduría, inteligencia. Otra vez, sabiduría, inteligencia. Verso 10. ¿Para qué ora Pablo? Para que estén llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Verso 10. Para que andéis como es digno del Señor. Diga conmigo, digno del Señor. O sea, yo no puedo tomar una vida cristiana a mi parecer. Yo no puedo decir que así debo de ser como cristiano. El problema es que una vez llegado a Cristo, muchos creyentes han tomado el cristianismo para sí mismo, lo han modificado, lo han alterado y creen que la vida que vive mucha gente, eso es ser cristiano. Pablo nos revela que hay una vida más alta y más superior, digna del Señor. Diga conmigo, digna del Señor. Eso no tiene nada que ver bajo mis estándares ni bajo mis parámetros. Yo no puedo vivir una vida cristiana como yo considero que debo de vivirla. Yo no puedo vivir una vida cristiana como me parece que debo de vivirla. Yo debo de caminar y vivir una vida cristiana como es digna del Señor. Diga conmigo, mi vida debe de honrar el sacrificio de Jesús. Yo no puedo pasarme la vida deshonrando. ¿Por qué digo deshonrando? Porque no es posible, no me parece justo que Él haya padecido tanto, sangrado tanto, sufrido tanto para que yo viva una vida cristiana mediocre. No representa ese sacrificio. Tal magnitud de entrega, tal magnitud de negación, tal magnitud de rendición para yo vivir una vida superficial, para yo vivir una vida sin compromiso, para yo vivir una vida sin entregarme a Dios, no representa ese sacrificio. Honre, dile que a tuyo, honra el sacrificio de Jesús y vive una vida como es digna del Señor, agradándole en todo, que en todo lo que yo haga, todo lo que yo emprenda, todo lo que yo decida hacer, honre a Jesucristo, porque vivo para Él y no para mí. Usted debe de quitar de su mente y de su corazón que todas las cosas que usted haga en esta tierra serán para usted. No, son para Él. Si voy a ponerme un negocio, será para Él. Si voy a emprender, será para Él. Si usted tiene una relación de noviazgo, será para glorificarlo a Él. Si se va a casar y va a tener un matrimonio, será para la gloria de Él. Si va a criar hijos, será para la gloria de Él. Nada es para mi gloria. Todo lo que yo hago, mi matrimonio debe de honrar a Dios. Mis hijos deben de honrar a Dios. Mi negocio, tu empresa, todo lo que tú emprendas honra a Dios. La pregunta es la que debemos de hacernos. Lo que yo estoy haciendo, lo que tú estás haciendo, glorifica a Dios, está a la altura de su sacrificio, es digno de Él. Es digno de Él. Venir a la iglesia todos los días, saberme los cánticos y aplaudirlos y tener una vida oculta, secreta, ¿es digno del Señor? No es digno del Señor.
aquí aparentar ser cristiano y afuera parecerme al mundo, porque hay que ser como el mundo, porque el mundo gana de esa manera y yo debo de ganar también de esa manera. No es una vida digna del Señor. Por ningún motivo Jesús tuvo que recurrir a la estrategia del mundo para ganar almas. Ninguna. Su mensaje fue el mismo, sea con quien esté, sea con quien se haya presentado: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. No vemos a Jesús recurriendo a este mundo, porque el mundo nos enseña cómo ganarnos almas, cómo ganarnos gente, cómo congraciar con el prójimo, pero Jesucristo me enseña a salvarlo. Jesús no me enseña a ser amigo del mundo. Jesús no me enseña a ser amigo del pecador. Jesús me enseña cómo salvarlo. Debemos de vivir una vida digna del Señor. Diga conmigo: digna del Señor. Para que andéis como es digna del Señor. Diga conmigo: agradándole en todo. Dígalo: en todo lo que yo haga. Dígalo otra vez: en todo lo que yo haga debo de agradar a Dios, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cómo está tu conocimiento de Dios comparado al año pasado? ¿Cómo está tu conocimiento de Dios comparado hace 3 años? ¿Hemos crecido en el conocimiento de Dios? ¿Conocemos más a Dios? ¿Lo hemos experimentado? ¿Lo hemos conocido? ¿Dios se nos ha revelado? ¿Nos mantenemos iguales? ¿Nos mantenemos el mismo? La idea de Pablo es que crezcamos, que a medida que conozcamos la voluntad de Dios crezcamos, que a medida que conozcamos la voluntad de Dios vivamos como una vida digna del Señor, agradándole en todo lo que yo hago. Diga conmigo: en todo lo que yo hago. Sería muy bueno que mañana, en nuestra mañana devocional, doblemos nuestras rodillas y que todo lo que tú estés haciendo hoy en día le preguntes al Señor: ¿lo que yo hago es de tu agrado? ¿Lo que he emprendido está en tu perfecta voluntad? Mis amigos, el novio, la novia, mi matrimonio, ¿lo estoy llevando es digno? Esas preguntas no son las que hacemos. Siempre preguntamos: Señor, esta es tu voluntad. Pero preguntémonos: Señor, ¿lo que estoy haciendo te agrada? ¿Cómo vivo te agrada? ¿Cómo camino te agrada? ¿Lo que yo hago te agrada? Ya conmigo: que Dios nos revele su voluntad. Fue el deseo de Pablo con Colosenses. Le dijo: estoy orando para que estén llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Y eran hombres ya salvos. Eran hombres que ya habían recibido el mensaje de Jesús, pero eran hombres que no estaban creciendo en el conocimiento de Dios. La oración de Pablo era que los creyentes suban a nuevos niveles espirituales, siendo fieles representantes del cielo, caminando como es digno del Señor. Pero a la misma vez Pablo nos revela que no alcanzaría Colosenses esos niveles espirituales a menos que la voluntad de Dios sea revelada. Dios tiene planes, Dios tiene un plan, Dios tiene propósitos. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos interesados en sus propósitos? ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos interesados en sus planes? Él tiene un plan. Y Pablo dijo: no caminaremos en esos propósitos a menos que su voluntad se me revele. La voluntad de Dios no se revela por obra de magia. La voluntad de Dios no se va a revelar porque usted está sentado. La voluntad de Dios no se va a revelar porque está acostado viendo alguna película. La voluntad de Dios no se revela por obra de magia, tampoco cae por sí solo. Esta voluntad empieza a ser revelada a medida que yo empiezo a buscarla. Si yo no busco su voluntad no se me va a revelar. Porque ¿qué hace Dios revelando su voluntad a hombres que no están decididos a hacerla? ¿Qué hace Dios revelándole su voluntad a hombres y mujeres que no están resueltos a hacerla?
Pero cuando hay hombres que cumplen con lo que dijo Jesús, el que busca halla, el que pide recibe y el que llama se le abrirá, pues Dios empieza a revelar su pacto porque se dio cuenta que hay uno interesado en sus planes, hay uno interesado en lo que Dios está haciendo. El plan de liberar a Israel de Egipto, Dios no se lo reveló a cualquiera, se lo reveló a un hombre que estuvo dispuesto a subir a una zarza que parecía extraña. Se lo reveló a un hombre que estuvo dispuesto a dejar sus estándares en la tierra, a dejar su oficio en la tierra para subir a aquel monte y ver qué zarza estaba, qué es lo que estaba ocurriendo con esa zarza. Pues a ese hombre Dios le revela su plan, Dios le revela su voluntad. Dios no nos va a revelar más allá de su voluntad y no se va a revelar a nuestra vida si no empezamos a buscar su perfecta voluntad. Su perfecta voluntad se revela para aquellos que la buscan. Si buscáramos su voluntad, dile que a tuyo, no te ofenderías cuando alguien te dice que esa no es la voluntad de Dios. Pero como no la buscamos, no nos sometemos a ella, no nos inclinamos a ella, y cuando alguien me dice que esa no es la voluntad de Dios, nos ofendemos. Porque nuestro corazón no está a hacer la voluntad de Dios. No está a caminar en su perfecta voluntad. La voluntad de Dios, cuando una vez se revela, nos cambia. Cambia nuestros estándares, cambia nuestra conducta, cambia nuestra forma de pensar, cambia nuestra forma de actuar. ¿Por qué? Porque ahora conozco cómo debo de caminar. Ahora conozco que la vida cristiana va más allá que una silla en un culto. Ahora conozco que soy el templo del Espíritu de Dios y donde quiera que yo vaya, debo de glorificar a Jesucristo. Ahora conozco, pero esa voluntad no se revela si no empezamos a buscarla. Pablo está orando, estoy orando para que ustedes estén llenos del conocimiento de la voluntad de Dios y anden como es digno del Señor. Pablo no se está refiriendo a una mera información acerca de la voluntad de Dios, sino que Pablo lo que se refiere es una revelación. Diga conmigo, revelación. Dígalo otra vez, revelación. La revelación libera. La revelación es sinónimo de luz. La ignorancia es sinónimo de tinieblas. Cuando hay revelación es porque la luz, el resplandor del Espíritu Santo de Dios ha alumbrado mi corazón para ver su perfecta voluntad. Lo que Pablo está diciendo, oro para que esta revelación de su voluntad ustedes lo puedan experimentar. Pablo no estaba pensando en cuánta Biblia sepamos o en cuántos versos memoricemos, sino en cuánto conozcamos de Dios y cuánto conozcamos su voluntad. Dile que está al lado tuyo, ¿quieres hacer su voluntad? ¿O estás resuelto a hacer la tuya? La lucha más grande que tiene todo cristiano es esa. No es con demonios, no es con principados. Los demonios obedecen al nombre de Jesús y se van. La lucha más grande que tiene el cristiano es con su propia voluntad. Yo quiero hacer esto, son mis planes, ya oré y le dije a Dios que bendiga esto. No puedes imponer a Dios que Dios tiene que bendecir. Yo no puedo imponer a Dios lo que Él tiene que unir. Yo debo de someterme a lo que Él quiere unir y a lo que Él quiere bendecir. Son dos cosas muy diferentes. Una vida santa, una vida llena de justicia, es el resultado de que su voluntad está siendo revelada. Cuando la voluntad se empieza a revelar, la voluntad de Dios se empieza a revelar, usted deja de hacer cosas que usted creía que en ese momento estaban bien. Y las cambió porque se dio cuenta que al momento de usted conocer la voluntad de Dios no eran correctas delante de Dios. Amén. En mi adolescencia yo pude haber dicho que pude haber tenido muchos amigos. A la medida que se va revelando el conocimiento de Dios y la voluntad de Dios, me daba cuenta de que no eran amigos. Uno tiene que, no uno tiene, es el resultado de cuando conocemos la voluntad del Señor, de lo que Él tiene para mi vida. Esa misma voluntad de Dios nos lleva a cambiar a nosotros de dirección, cambiar de vida, cambiar de conducta,
cambiar de relaciones, cambiar de amistades. Nuestra forma de pensar cambia, nuestra forma de actuar cambia, porque estoy conociendo la voluntad de Dios, qué es la perfecta voluntad de Dios y qué es lo que le agrada a Él. Tal vez anteriormente me conformaba con unos minutos de oración y oraba una hora, y tal vez yo podía decir, bueno, cumplí hoy, oré. Y leía unos 10 capítulos y podía decir, ahora cumplí. Y podía generar una satisfacción mía misma de mis propios logros y obras. Pero cuando la voluntad de Dios se revela, uno dice, yo no puedo vivir sin Él. Entonces, cuando la voluntad de Dios se revela, la oración deja de ser una carga, sino que se vuelve una necesidad. Cuando la voluntad de Dios se revela, la obediencia deja de ser una opción, sino una necesidad. Si la voluntad de Dios no se revela, dile que a tuyo, tú no tomarás decisiones radicales para tu vida. Seguiremos coqueteando, jugando, aferrados, anclados, porque quiero forzar a Dios a que bendiga lo que yo quiero hacer con mis planes y mis proyectos. A menos que se revele la voluntad de Dios, usted no tomará decisiones radicales en su vida. Amén. Amén. Por eso dile que a tuyo, no importa cuánto te aconsejen, no entenderás hasta que tú no conozcas cuál es la voluntad de Dios para tu vida. No importa cuánto le diga el pastor, no importa cuánto yo aconseje a alguien, no importa cuánto mi esposa aconseja a alguien, no importa cuánto un líder aconseja a alguien, si a esa persona no se le revela la voluntad de Dios, no va a tomar decisiones para bien, para su propia vida. Te tiene que conocer, dile que a tuyo, conocer la voluntad de Dios te puede librar de un fracaso mañana. Jovencito, conocer la voluntad de Dios lo puede librar de un divorcio en su matrimonio. No caminemos bajo mis deseos, ni bajo mis pasiones, ni bajo mis estándares. No es lo que yo quiero, es lo que Él planeó. Lo planeó desde antes de la fundación del mundo. Eso me mantendrá a mí seguro. Eso me dará a mí confianza de que un matrimonio y una familia edificaré en la roca. Podrán haber tormentas, y habrán tormentas en el matrimonio, y habrán tormentas en el hogar, en la familia, pero haberme unido en la perfecta voluntad de Dios y edificar sobre la roca me da seguridad de que no vamos a caer. Pero no así el que no edifica en su voluntad. Si algo Dios respalda siempre, su voluntad. Él respalda su voluntad. Y en su voluntad estamos seguros, en su voluntad estamos bendecidos, en su voluntad hay una garantía. Pero salirnos fuera de ella, es como que Dios yo obligue a Dios a bendecir mi rebelión. No, no es así. Tenemos que entrar en su voluntad. Pastor, ¿cuál es la voluntad de Dios? Conózcala, búsquela, órela. Le voy a dar una clara, y que se encierra toditas. Fuimos creados para su gloria. Para eso fuimos creados. Sencillamente. Fuimos creados para su gloria, para amarlo, para obedecerle, para servirle. Pastor, es que yo quiero que Dios me revele cuál es mi propósito. Yo quiero saber si soy pastor, si soy algún ministro, si Dios tiene algún plan especial conmigo. Yo quiero que me revele. Yo quiero darte un consejo. Primero, dedícate a amarlo a Dios. Si tú no le puedes obedecer, Juan 3:16, si tú no puedes obedecer unos simples letras, unos versos en la Biblia, tú vas a obedecer cuando Él te llame. Si yo no practico obedeciendo esta letra, si yo no practico obedeciendo tu palabra, yo voy a obedecer a Dios cuando Él me hable audiblemente, cuando Él hable a mi espíritu, cuando Él se me presente o se me revele. No. Así que primero dedíquese a amar a Dios y obedezca la palabra. Y cuando ame a Dios y obedezca la palabra, Dios irá afinando su propósito. Amén. ¿Quiere ser pastor un día? Sea una buena oveja. ¿Quiere ser útil en la mano del Señor? Sea una buena oveja. Sometámonos a Jesús, que es el pastor de las ovejas, a su palabra. Pastor, ¿cómo llevo una vida santa? Conozca la voluntad de Dios. Pastor, es que mi esposa anda comadreando con la vecina y es puro chisme y puro cuento y no sé qué hacer.
Su esposa tiene que conocer la voluntad de Dios. Hasta que no conozca la voluntad de Dios, no tomará decisiones radicales. Pastor, yo estoy viendo que mi hijo se enamoró mal y sé que a esa muchacha no le conviene. Y se enamoró dentro de la iglesia, pastor, y ya le he dicho, le he aconsejado, el hermano le ha aconsejado y no hace caso. Hasta que él no conozca la voluntad de Dios, no tomará decisiones radicales en su vida. Amén. Amén. 2. Salmo 143:10. Salmo 143:10. Enséñame a hacer tu voluntad, a la oración de David. Enséñame. Ya conmigo, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Y tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Cuando el corazón empieza a rendirse, iglesia, ante el señorío de Jesús y a la dirección del Espíritu Santo, empezará a surgir un deseo de hacer la voluntad de Dios. A medida que nos rindamos, el deseo por hacer la voluntad de Dios surge, se apodera de nosotros, nos controla. Porque en la medida que rindamos nuestras pasiones, nuestra voluntad, nuestros deseos a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, nos daremos cuenta que no hay nada mejor que hacer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Debemos de entender que nuestra voluntad, su voluntad, está en enemistad contra la voluntad de Dios. Son enemigos. Mi voluntad, de mi carne, de mi alma, jamás será amiga de la voluntad de Dios. Jamás. Son enemigas. Son enemigas. Son enemigas. ¿Cuántas veces ustedes, yo creo firmemente que más son las veces que nos levantamos con ganas de no orar que de orar? Más son las veces que nos levantamos con ganas de no leer la Biblia que de leerla. Pastor, ¿será que estoy endemoniado? No, su alma es enemiga de la voluntad de Dios. Nuestra alma es enemiga de su voluntad. Nuestra alma se corrompió, se dañó, se contaminó. Por esa razón nuestra alma se resiste cuando Dios habla, se resiste cuando la palabra es declarada, se resiste al consejo de Dios y no se rinde, porque su voluntad, la voluntad del ser humano, constantemente está peleando contra la voluntad de Dios. Ahora entiendes, o podemos entender por qué muchas veces, aún sabiendo la voluntad de Dios, nos da miedo hacerla. Aún sabiendo la voluntad de Dios, nos entra ese temor. Aún sabiendo lo que debo de hacer, no tengo la confianza completa y absoluta para hacerlo. Aún sabiendo lo que debo de hacer, no hay la gallardía y la valentía de tomar una decisión radical. Por una sencilla razón: su alma pelea contra la voluntad de Dios. Te pongo de esta manera y te lo ilustro de esta manera. Varias veces, por muchos años, he tenido que aconsejar a personas y lo ilustro de esta manera para que usted se dé cuenta que lo que yo hablo no es mentira. Donde me siento a aconsejar a una persona y donde yo sé que el próximo paso que da se va para un barranco. Y he pasado días diciéndole: no, te va a ir mal, vas a perecer, va a destruir. Y le pongo todas las evidencias en la mesa de lo que le puede pasar. Le hablo a la luz de la palabra. La persona llega hasta el punto solamente de reconocerlo. Sí, papá, sí, pastor, estoy mal, pero ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? Yo sé que estoy mal, yo sé que no estoy bien, pero ahí voy, pastor, no importa, yo le creo. Hasta ese punto llega nuestra voluntad, sabiendo aún a través de Dios que estamos al borde de un gran fracaso. Somos tercos y necios en persistir en nuestra propia voluntad. ¿Me entiende? Dile que está al lado tuyo: no subestimes tu alma. Tu alma se opone tenazmente a la voluntad de Dios.
Tu alma te engaña como no tienes idea. Tu alma, ¿cómo sería la palabra? Tu alma baja los estándares de Dios. Ya no te los pone altos, te los pone cuestionables. El alma no la podemos subestimar. David no la subestimó. David tuvo que ordenarle, declararle a su alma: alma mía, no te olvides de tu Señor. Porque el alma sufre de amnesia. Por veces el alma se le olvida quién estaba en la cruz y quién debería de estar. El alma se le olvida. Nos volvemos ingratos después que Dios nos sana, Dios nos restaura, Dios nos hace un milagro, no volvemos a Él, somos ingratos. Su alma sufre de amnesia, de ingratitud. Pero David le dijo: alma mía, no te olvides de sus beneficios. No te olvides quién te sanó. No te olvides quién perdonó tus pecados. No te olvides el hueco donde estabas y de donde Él te sacó. No te olvides que no merecías una corona, pero te coronó con favores y misericordia. A nuestra alma se le olvida el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Así que dile que tuyo: no subestimes tu alma. Hay que controlarla, hay que someterla y llevarla cautiva a los pies de Cristo. Amén. Una vez que sepamos y sea revelada que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, entonces preferiremos vivir para hacer su voluntad. Dile que tuyo: la voluntad de Dios es buena. No dudes. Es perfecta. Es agradable. Créela. Cree en la voluntad de Dios para tu vida. Cree en la voluntad de Dios para tu vida. Amén. Amén. Pasaron unas situaciones, cosas que sucedieron hace muchísimos años atrás, en el ministerio donde salíamos, cosas fuertemente espirituales. Y yo decía con mi esposa: mi amor, lo único que puedo decir es que Dios ha estado en esos 11 años al cuidado nuestro. Al cuidado nuestro. Yo decía entre mí: o sea que terminar con ciertas amistades de la iglesia no estuvo mal. Decirle no a muchas cosas no estuvo mal. Y le decía a mi esposa: ¿qué hubiese pasado en mí si yo hubiese decidido casarme con la persona que la estaban imponiendo, por decirlo de esa manera, a mis ojos? Y yo le digo a mi esposa: doy gracias a Dios por esos 3 días de ayuno, porque 15 años más tarde, me doy cuenta de que ese día Dios me libró. 15 años. En ese día de ayuno, mientras yo vi al Señor y el Señor me compartió y me hizo ver con quién me casaría, no lo entendía del todo, porque mi oración no fue para esa. Mi oración fue: Señor, ayúdame a saber si la que tengo eso no es. Nada más. Me rendí, y esta fue mi oración que me acuerdo hasta el día de hoy: Señor, si esto no es tuyo, arranca y que se seque de raíz. Toda ligadura, todo lazo de alma se rompa. Pero si esto es tuyo, Señor, que camine en tu perfecta voluntad. Fue mi oración el primer día. El tercer día Dios responde. Yo quedé consternado porque no esperaba la respuesta. Pero 15 años más tarde, hoy, después de todas las cosas que pasé en esta semana, enterarme de las cosas que sucedieron, digo: gracias, Señor, porque ese día libraste mi alma. Porque estaría como muchos, cegados, engañados, hechizados, embrujados, sin propósito. Yo mientras meditaba cuán importante es oír a Dios. Así que dile que a tuyo: no subestimes cuando Dios te cambia tus planes. Aunque te moleste, aunque te incomode,
aunque llores y te duela, te salva la vida. Yo meditaba con lágrimas, Señor, eres tan bueno. ¿De qué no me has librado? ¿Cómo me has salvado? Así que, jovencito, está a tiempo. Está a tiempo. Ese no te puede salvar la vida. Salvar la vida. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Diré que tuyo es buena, agradable y perfecta. Deberías estar feliz. Amén. Ahora entiende por qué muchas veces su pastor dice: estoy tranquilo, mi conciencia está limpia, no importa lo que diga la gente, no importa los comentarios, las difamaciones, mi conciencia está limpia. ¿Por qué? Porque hay una seguridad interna de que estoy caminando por la gracia de Dios, bajo la ayuda del Espíritu de Dios en su voluntad. No importa lo que haga el hombre, no importa lo que diga el hombre, estoy bien, estoy tranquilo, estoy seguro. En su voluntad estoy seguro. No estamos en esta tierra para seguir los deleites de nuestra alma o para complacer los deseos de este mundo. Estamos en esta tierra para hacer la voluntad del que nos envió. Amén. Dile que a tuyo, tú tienes un propósito en esta tierra y es cumplirla. Dile que a tuyo, te debes al ser que te trajo a esta tierra. No son tus padres, es Dios. A Él te debes. Dile que a tuyo, a Él te debes. Y como Él tiene derecho sobre nuestras vidas, porque Él nos dio la oportunidad de existir en esta tierra, tiene el derecho de manejarla, de cambiarla, de darle un giro completo. 3. Jesús rendido a la voluntad del Padre. Juan 4:34. Jesús le dijo a los discípulos: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esa es la voluntad, esa es mi comida, dijo Jesús, acabar su obra. Con quien quiera seguirme, y si no me quieren seguirme, lo voy a hacer. Dile que a tuyo, para hacer la voluntad de Dios no debe de esperar el respaldo de alguien. Jesús, para ir a la cruz, no esperó el respaldo de sus discípulos. Los discípulos los dejaron, le dieron la espalda, lo abandonaron, pero Jesús se trepó en la cruz. Haciendo la voluntad de Dios, muchas veces enfrentaremos esas situaciones contrarias a lo que desearíamos. Oh, es que yo como todo desearía que fulano me apoyara, que sultano me ayudara, pero me dieron la espalda, mi familia me dio la espalda, el hermano me dio la espalda, nadie me está ayudando, y tendemos a desistir en la voluntad de Dios, tendemos a retroceder, tendemos a soltarla, a tirar la toalla, porque creemos o creímos equivocadamente que para hacer la voluntad de Dios dependía yo de alguien para ejecutarla. Jesús no dependía de nadie, dijo: yo voy a hacer lo que mi Padre me ha enviado a hacer. Sabemos que la comida es un deleite para el ser humano, pero también la comida fortalece y nos mantiene nutridos. Jesús sabía que hacer la voluntad de su Padre era su mayor deleite. Jesús dijo y comparó la voluntad de Dios como una comida. Esta es la comida, hacer la voluntad del que me envió. Jesús, aunque era hijo de Dios, no vino a esta tierra para hacer su propia voluntad, sino a rendirla ante aquel que lo había enviado a esta tierra. Jesús, siendo hijo de Dios, el Salvador del mundo, no vivió en esta vida para hacer su propia voluntad, que más tarde en Getsemaní nos revela cuál era la voluntad de Jesús: no ir a la cruz. Tuvo una lucha con su alma, tuvo un conflicto con su alma, pero vemos al final cómo Jesús termina rindiendo su voluntad y Jesús termina colgado en una cruz. Amén. Jesús es nuestro mayor ejemplo y ese debe ser nuestro deseo: acabar la obra que Dios nos ha dado. Diga conmigo: acabar la obra que Dios nos ha dado. Diga conmigo: acabar la obra. Diga otra vez: acabar la obra que Dios nos ha dado. Lo digo con amor. Tal vez a muchos aquí Dios ha hablado especialmente
sobre algo que tiene que hacer este año? Usted. Dios se lo ha pedido a usted. Independientemente de lo que sea. Usted debe obedecer a lo que Dios ha puesto en su corazón para este año, sin importar quién termine al lado suyo este año o quién no termine. Pero esa obra usted debe de acabarla. Debe de acabarla. Cúmplala. Fue la obra que Dios te encomendó. Dios me encomendó una obra. Yo debo de acabarla, terminarla. No puedo ser negligente a dejarla al medio talle. Debo de culminar la obra que Dios me ha enviado a hacer. Y Dios ha puesto este año sobre muchos corazones muchas inclinaciones a hacer algo para Dios. Acaba la obra, termínala. Dile que es tuyo, termínala. Aunque en el año te encuentres con algunas piedras, aunque en el año te encuentres con algunas difamaciones, aunque en el año muchos te dejen y te den la espalda, usted cumpla la obra. Cumpla la obra. Dígale al que está a lo tuyo, cumpla la obra. Jesús cumplió la obra, no mirando quién terminaba a su lado o quién no. Jesús terminó la obra, así lo hayan traicionado, así lo hayan perseguido. Él terminó la obra. Diga conmigo, debo de acabar la obra. Aunque en el proceso haya persecución, aunque en el proceso algo ocurra, algo contrario, el matrimonio se ponga mal, las cosas se pongan difíciles, yo debo de acabar la obra que Dios me ha pedido hacer. Nuestra fidelidad y nuestro compromiso es con nuestro Señor. No veo por ningún lado a Jesús trabajando para sus propios proyectos. Vemos a Jesús trabajando desde muy pequeño para los negocios de su padre. 12 años dentro de un templo. José y María lo encuentran y Jesús les responde: en los negocios de mi padre me es necesario estar. Un niño de tan solo 12 años. Un niño de 12 años estaba interesado en los asuntos del reino de los cielos. ¿Qué interés tienen nuestros hijos? ¿Qué interés tienen nuestros jóvenes? ¿Qué interés tenemos nosotros en los asuntos del reino de los cielos? Yo creo firmemente y lo declaro en el nombre de Jesús, que Dios va a levantar una generación que desde pequeños estarán envueltos en los asuntos del reino de Dios. Yo quiero esos niños de 12 años que estén preguntándose cómo sirvo a Dios. Yo quiero esos niños de 12 años que estén en el lugar de acuartelamiento, en la iglesia, viendo cómo amar a Dios, viendo cómo servir, en qué pueden ser útiles. Yo quiero esa generación, esos jóvenes que representen a Jesús, que si Jesús a los 12 años estaba interesado en el reino de los cielos, que nuestros hijos a esa edad estén interesados en el reino de los cielos. Es un trabajo que le corresponde a los padres. Nadie lo va a hacer. La escuela dominical no la va a hacer, lo van a hacer los padres, que están interesados. Nuestros hijos están en los asuntos del reino. ¿Me entiende? Otra vez me preguntaron en la mesa: papá, ¿qué son los 5 ministerios? 5 ministerios, les expliqué. Y al final le pregunto: ¿tú cuál quieres ser? Profeta, Padre Santo. Dentro de mí decía: ¿en dónde te vas a meter? Me encanta tener esas conversaciones con mis hijos. Me encanta, porque hay algo que tal vez en su personalidad de niños, en eso de ser inquietos, las semillas están siendo sembradas y están siendo guardadas, están siendo cultivadas, pero hay que cuidar la viña, hay que cuidarla, no dejar de sembrar, no dejar de regar, no dejar de orar. Yo quiero levantar una generación para mi Señor. Usted debe levantar una generación para su Señor. Juan 12:49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. El fiel ejemplo de Jesús. Todo lo que Él decía, todo lo que Él hacía, era bajo la influencia de su Padre celestial. Y 4 y último,
Cuatro y último. Génesis 3:17. Presten atención a esto, por favor. Génesis 3:17. Y el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Ojo con esto, quiero ir puntual con esto. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. El Padre le dio a Adán la libertad de escoger, como la tenemos hoy. Cada uno de nosotros tenemos la libertad de escoger. Dios le dio la libertad de escoger a Adán. Pero evidentemente Adán escogió mal. Escogió su propia perdición. Había árboles, dos árboles en especial: el de la ciencia del bien y del mal, y el árbol de la vida. Que uno se pregunte, yo todavía me pregunto, y un día espero preguntarle a Adán: ¿por qué no comiste del árbol de la vida? Sino que justo vas donde te dijeron que no. Dile acá tuyo, así somos todos. Nos dicen no y ahí estamos. Y ahí estamos. Nos dicen: no ponga el dedo en el ventilador, y metemos el dedo en el ventilador. Ese no es para ti, y ahí estamos. Eso no te conviene, y ahí estamos. Dile que tuyo, no somos diferentes a Adancito. Dos árboles, de la cual ya Dios le dijo cuál era la definición de ambos. Uno es de la vida y el otro de la ciencia del bien y del mal. Uno se puede comer y el otro no. Ya estaba establecido. No es que Adán era ignorante acerca de esos árboles. Ya sabían que de uno podían y del otro no. Pero Dios revela algo muy interesante, de la cual el capítulo 3 en sus inicios no nos dice. Pero Dios le dice a Adán: ¿por qué obedeciste la voz de tu mujer? Y esto es lo que me encanta. Escuche bien: Adán no peca por ignorancia. Adán no peca por inocente. No es que le dijeron: no te voy a decir de qué fruto es, Adán, cómalo, mi amor, usted confía en mí, cómaselo. No. Porque Dios revela que obedeciste. O sea, tu mujer te tuvo que hablar. Tu mujer te convenció, aún sabiendo lo que yo había dicho. Yo dije que no comías del árbol, no debías de comer del árbol del bien y del mal, pero escuchaste la voz de tu mujer, que cambió mi mandamiento, cambió mi orden, cambió mi directriz, y preferiste escuchar la voz de tu mujer antes que la mía. Amén. A veces soy así con mis hijos. Yo doy una disposición, y yo puedo poner por ejemplo, doy una exposición y le digo: no haga tal cosa, y de repente viene una tía o un tío o un hermano y le dice: hazlo, y mis hijos lo hacen. Yo les caigo a mis hijos. Y ellos me dicen: pero mi tía me dijo, mi abuela me dijo, mi tío me dijo, el hermano me dijo. ¿Y qué te dije yo? Ay, pastor, no sea severo. Es que ellos tienen que saber que hay una voz superior a la de todos, y es la de sus padres. La abuela puede comentar, los tíos pueden comentar, pero la voz de autoridad a la cual ellos se deben a la de sus padres. Y eso nos pasa como cristianos. Hay una voz superior a nuestra vida y a la de nuestro Padre Celestial. Raimundo y todo mundo puede comentar lo que le dé la gana, pero Dios siempre me va a decir: yo te dije esto y no obedeciste. No es que me engañó, es que me convenció, es que ya fui débil. No le metas excusa a Dios. Dios te dijo ya. Ahora, esa conversación de Eva con Adán tuvo un trasfondo. Un trasfondo donde Eva tuvo una conversación con Satanás. Eva sabía que no debía de comer aquel árbol. Eva sabía
que ella tenía que someterse a lo que Dios había declarado acerca de ese árbol. Diga conmigo, lo sabía, pero no lo tenía claro en su corazón. Son dos cosas muy diferentes entre saber lo que Dios me dijo y tenerlo claro en mi corazón. Resulta que Satanás no encontró a Adán con el deseo de comer ese árbol, encontró a Eva con el deseo de comer de ese árbol. No dice de Adán y tuvo deseo porque le pareció lindo para sus ojos, codiciable para él. No, lo vio en Eva. Eva estaba codiciando, Eva estaba viendo el árbol, Eva estaba cerca del árbol. Y dile que tuyo, y cuando hay un deseo, diga conmigo, cuando hay un deseo de no hacer la voluntad de Dios, siempre habrán voces que cooperarán. Tendrá más de uno que va a cooperar con los deseos de tu corazón. Satanás no es tonto, él es muy paciente. Él mira qué hay en el corazón, porque en base a lo que hay en el corazón él actúa. Porque un corazón que no haya un deseo de hacer la voluntad de Dios es un terreno fértil para sus semillas. ¿Y sabe lo que pasó en el Edén? Satanás nunca vino como diablo, se disfrazó de la creación de Dios para sembrar una mala semilla en aquella persona que deseaba no hacer la voluntad de Dios. Satanás no va a venir como diablo, va a disfrazarse no solamente de la creación de Dios, va a disfrazarse de un lindo hermano, de una linda hermana. Pero cuando venga él disfrazado, que no encuentre en mi corazón el deseo de comer del árbol que me dijeron que no debo de comer. En el Edén me encanta el capítulo de Génesis, los primeros 3 capítulos me encanta, me apasiona porque vemos el diseño de Dios para el hombre. Adán estaba bendecido, no tenía necesidad de nada, todo estaba suplido, provisto, protegido, lo vivía bien, vivía en victoria, en bendición. Esa es la voluntad de Dios. Diga conmigo, esa era la voluntad de Dios. La única voz que se oía en el huerto era la de Dios, y a la única voz que se obedecía en el huerto era la de Dios. Y mientras Adán oyera esa voz y obedeciera esa voz, él estaba de lindo en el Edén. Pero todo cambió cuando entró otra voz, se filtró otra voz en el lugar donde Dios lo tenía bendecido, en el lugar de propósito de Adán. Mira, Satanás es capaz de filtrarse en nuestro lugar de asignación para sacarnos de ahí, para movernos del lugar donde Dios nos tiene bendecido, donde Dios tiene un plan perfecto, donde Dios tiene un propósito. Él es muy sutil para filtrarse y sembrar en nosotros una semilla que nos sacará de nuestro huerto, que nos sacará de nuestro Edén, que nos sacará de esa cobertura de bendición, que nos sacará de ese lugar donde su presencia fluye y mora. Él viene con una semilla, atraído por un deseo. Satanás estaba merodeando en el huerto del Edén, buscando la oportunidad de cómo dañar la creación de Dios, cómo desvirtuarlos. Satanás no podía hacer ya nada sobre el mundo. Me regalan 5 minutos y oro para que esos 5 sean eternos. Génesis 1:2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía, ¿no es cierto? O sea que el diablo había hecho de las suyas. Pero después del 2 en adelante, Dios hace una linda creación. Diga conmigo, linda creación, hermosa creación, perfecto, un Edén maravilloso. Pero ahora, a diferencia de entre el 1 y el 2, en la tierra no había ni un guarda. En la tierra no estaba ningún guardián. Por eso la tierra estaba desordenada y vacía. Pero cuando Dios empezó a crear, Dios colocó un guarda. Por lo tanto, Satanás no podía hacer nada mientras ese guarda estaba delante de Dios. ¿Por qué no se fue Satanás unos kilómetros más allá a hacer de las suyas? Bastante tierra había. ¿Por qué no se fue a la China? Sino que se quedó en el huerto que Dios había creado, vigilando a la creación de Dios. Satanás no podía hacer ya nada sobre la tierra porque Dios había establecido un guardián, Adán. Dios le dio la autoridad para labrar la tierra, para bendecirla, para cuidarla, para protegerla. Lo que tenía Adán era el impedimento para Satanás hacer de las suyas.
Y Satanás no podía hacer de la suya sobre el mundo si no derribaba a esa autoridad. Satanás no podía traer el pecado, no podía filtrar el pecado, no podía traer maldiciones sobre la tierra hasta que no derribara a aquel que estaba delante de Dios. Y eso no dimensionamos cuando vienen las malas semillas. Lo único que quiere Satanás es moverme de esa cobertura, porque es donde él entra a hacer de las suyas. Él no pudiera destruir matrimonios si cuando eran jóvenes no se hubiesen salido de la voz de Dios. Pero como se movieron de la voz de Dios a causa de su semilla, 3 años más tarde terminaron en un divorcio. ¿Por qué? Porque Satanás logró mover a uno de la perfecta voluntad de Dios. ¿Qué nos diera Satanás por bajarme? ¿Qué nos diera Satanás por bajarlo usted? Esto es más serio de que venir a la iglesia, es estar en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios nos protege, la voluntad de Dios nos bendice, la voluntad de Dios nos provee. Estar ahí, estamos seguros. Salmo 91 dice: a estar bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Y en esa sombra, bajo ese abrigo, ninguno puede tocar mi morada. Pero estar bajo esa sombra, el día que yo me mueva, no puedo declarar el Salmo 91, porque estoy fuera de su sombra, estoy fuera de su abrigo. Pierdo toda esperanza. Lo que Satanás busca con su influencia y con su engaño es moverme de la perfecta voluntad de Dios para él hacer de la suya, no solamente en mi vida, sino en toda mi descendencia. Preguntémonos entonces hoy cómo está el mundo a causa de que Satanás logró mover a un hombre. El mundo hoy está como está a causa que Adán se dio el terreno a Lucifer. Adán no adulteró, Adán no se emborrachó, Adán se salió de la voz de Dios. Y fue suficiente para Satanás adueñarse y coronarse como príncipe de este mundo. Pero cuando un creyente se vuelve a la voluntad de Dios, Satanás pierde fuerza, Satanás pierde dominio, Satanás pierde autoridad. Satanás no puede con aquellos que están bajo la voluntad de Dios. No pudo con Job nunca. Así que dile a tuyo: a lo que te va a salvar la vida es hacer la voluntad de Dios. En la voluntad de Dios. Lamentablemente ese día Adán no la hizo. Se dejó engañar por una semilla. Con que Dios ha dicho. Con que Dios ha dicho. Dile que tuyo: con que Dios ha dicho. Cierro Biblia porque ustedes me inspiran. Con que Dios ha dicho. Miren, ¿saben lo que pasa con muchos cristianos hoy en día? Normalizan lo que Dios no ha escrito. Lo quieren normalizar. Ay, pastor, yo estoy feliz porque mis hijos por lo menos una vez a la semana vienen. Pero fornican. Son unos fornicarios. Pero los papás están contentos. Es que ya viene una vez a la iglesia. Se va al infierno si Cristo llega. Pero ¿qué pasa, Satanás? Tienes que normalizar eso. ¿Para qué? Para destronarte de la autoridad que Dios te ha dado. Para que no reprendas a esos demonios. Para que no corrijas a esos hijos, sino para que lo normalices. Engañándote tantos años, Satanás destruyendo a tus hijos y a tu descendencia. ¿Qué hizo Satanás? Le bajó, le quitó los estándares de Dios. Con que Dios ha dicho es mentira. Serás como Él. Conocerás lo bueno y lo malo. Pruébalo. Dijo alguien: si yo estuviera ahí lo hubiese hecho. ¿Por qué no te lo comiste tú? Tú no querías ser como Dios. ¿Me entiende? No se salga de la voz de Dios. Óigala. Escúchala. No normalice lo que no está escrito. Yo estoy bendecido y próspero y no diezmo. Y eso que no diezmo. Y tú diezmando y todo está chiripelado. Yo no diezmando estoy bien. Yo no diezmando tengo mi negocio. Y tú diezmando no prosperas. Diga conmigo: semillas de Satanás. Vas a cambiar la voz de Dios por lo que Él dice, por lo que Él te dijo. ¿Lo vas a cambiar? Ah, pastor, pero yo veo
¿Qué hizo Eva? Ver. Vio el árbol que era bueno. Yo oigo. ¿Qué hizo Eva? Oyó. Pero una cosa es lo que es. Bueno, es verdad, hermano, prospera y no está diezmando. Entonces yo voy a diezmar. Perdón, no voy a diezmar. El diezmo no es para que me vaya bien. El diezmo guarda mi corazón del amor al dinero. El que no diezma ama el dinero, es un avaro detrás de un traje religioso con una Biblia bajo su brazo. Cuando yo diezmo y ofrenda, le estoy diciendo al ídolo, porque el dinero es un ídolo, diciéndole: usted se va a arrodillar a los pies de Cristo, así que te voy a poner en un sobre y lo voy a poner de diezmo y ofrenda, porque le voy a decir a usted que usted no es mi Señor, Él es mi Señor. Y si yo gane hoy, usted se va para mi Señor. Libro mi corazón de la avaricia, del engaño, del amor al dinero. Pastor, mis hijos están bien, están viniendo a la iglesia y en fornicación. ¿Cómo me vienes a mí a decir que está bien? ¿Cómo te cabe en la cabeza a ti a decirme que están bien cuando están fornicando, cuando están en pecado? La iglesia, venir y la silla donde se sientan no los va a mandar para ningún lado bueno. Si Cristo llega hoy, no suben. Y qué pena que se vayan al infierno desde la silla de una iglesia. No normalicemos lo que Satanás quiere que normalicemos. Nos normalice. No normalice que una persona de su casa no quiera servir a Dios, pero viene a la iglesia. ¿Eso está escrito? No normalice que su esposo no quiere venir y buscar al Señor y servir a Dios. ¿Eso está escrito? No normalice que un novio no esté interesado en lo absoluto en el reino de los cielos. ¿Eso está escrito? ¿O lo quiere normalizar? Me pondría y diría lo mismo que Dios le dijo a Adán: ¿quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? Oímos falsas enseñanzas y no nos damos cuenta. Oímos voces que no son las de Dios. Pastor, entonces ¿cómo gano esto? Sencillo, Jesús me lo enseñó: convierte esta piedra en pan, escrito está. No hay negociación. No voy a normalizar. Cualquiera de nosotros nos hubiésemos comido no sé cuántas rocas. Ay, es que estoy pasando necesidad y tengo hambre y sería bueno convertir esta piedra en pan. Estoy pasando necesidad y justo me llegó un trabajo, pero el pastor no me va a entender, no va a venir a los cultos. ¿Quién te enseñó a normalizarlo? ¿Qué está escrito para ti? Pastor, voy a ganar un buen salario, pero eso me cuesta no venir a la iglesia. Pero donde yo esté voy a amar a Dios. ¿Qué está escrito? Al Señor tu Dios adorarás. A Él solo servirás. A Él solo amarás. A Él solo. Amén. Dice que tuyo, no te duermas, que deberías estar escuchando el mensaje. Dígaselo, muévase si está durmiendo. Por dormirte es que no entiendes. Por dormirte es que no saben hacer las cosas. Por dormirse. Después no saben cómo corregir a los hijos. Amén. No normalicemos. Lo que está escrito, está escrito. Ya conmigo, la palabra de Dios es absoluta. No es cuestionable. Póngase de pie.